La esencia del Evangelio. A partir de ahora, vamos a abordar la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a conocer la manera simple, pero eficiente de comprender cómo es fácil el plan de la salvación. Porque nuestro maravilloso Dios no podría hacer un plan donde pocas personas que el acceso a la salvación. Pero como ya abordamos, el llamado es: venid a mí todos que están cansados y sobrecargados, que yo os aliviaré. Este llamado abarca a todas las personas y no exige nada de nadie. No es una selección previa, el concurso donde algunas personas alcanzan un número limitado de plazas. La salvación a través de nuestro Señor Jesucristo es de gracia, no hay que pagar nada, porque nosotros los seres humanos no tendríamos que pagar tan alto precio. Nuestro Señor Jesucristo, Él tomó sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, y dice la palabra de Dios, que arrojó en el fondo del mar todas nuestras culpas. Y nunca más se acuerda de ellas. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1 véase 1. El Verbo es una acción, a través de la palabra que todo se convierte en una orden. A través del poder de la palabra de Dios que todo fue creado, entonces el Verbo que estaba con Dios fue quien realizó y creó todas las cosas. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que se hizo se hizo. Evangelio de Juan capítulo 1 ver 2 y 3. Aquí comienza a aclarar mejor. Cuando dice Él estaba con Dios, quiere decir que el Verbo formaba parte de Dios, pero no era Dios. Dios usaba Verbo para crear todas las cosas. En Él, el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Evangelio de Juan capítulo 1 ver. Quiere decir que en el Verbo estaba la vida, entonces comprendemos que sin Él, la vida no existiría, por consiguiente no existiría la luz, solo la oscuridad, o sea, las tinieblas. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El Evangelio de Juan capítulo 1 ver 5. Aquí se hace bien claro de quién hablaba, cuando se habla del Verbo y de la luz, porque el Verbo y la luz es Jesús Cristo, Hijo de Dios. Allí estaba la luz verdadera que ilumina a todo el hombre que viene al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo conoció. Vino para lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Evangelio de Juan capítulo 1 véase 9, 10 y 11. La luz verdadera fue despreciada por alguien que fue hecho por ella la luz, por alguien que pertenecía a la luz. El mundo, es decir, las personas, no existirían si Él, Jesucristo, no viniera al mundo. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen su nombre. Evangelio de Juan capítulo 1 ver. Ahora aquí ya nos aliviamos, porque existe una oportunidad de recibir la luz. Hay una posibilidad de creer en esta luz tan maravillosa, la cual a través de la fe creemos en Él y recibimos un gran poder de transformación. Dejamos de ser criatura y pasamos a ser los hijos de Dios, familia de Dios, y entonces pasamos a formar parte del, comillas, reino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del único Hijo de Dios, y lleno de gracia y verdad. Evangelio de Juan capítulo. Verbo que estaba con Dios, y era Dios, que participó de la creación de todas las cosas, que es la luz de los hombres, habitó entre nosotros, se convirtió en hombre, sujeto a todos nuestros sentimientos tales como deseo de la carne, dolores, alegrías, tristezas. Él sonríe,
lloraba. Entonces el Señor Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo, y convivió en este mundo. Fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Sus características son: lleno de gracia y de verdad, en su boca nunca hubo engaño, y todas las veces que encontró personas en pecado, Él las amó y las perdonó, comillas. Porque Dios amó al mundo, a las personas, de tal manera, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no perezca, sino que tenga vida eterna. Evangelio de Juan capítulo 3 véase 16. El amor de Dios fue tan grande, que no ahorró ni su único Hijo, antes lo despojó de toda su gloria. Era rico y se hizo pobre, era Dios, se hizo hombre, se sujetó a todo tipo de sufrimiento. Fue condenado a la muerte junto con malhechores y muerte de cruz. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para que condenara al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El Evangelio de Juan capítulo 3 ver 17. Ahora descubrimos el verdadero proyecto de Dios para salvar al hombre. Como hombre no tiene poder alguno, ni sobre su propia vida, cuando está enfermo, y el médico dice que no hay más que hacer. Si el hombre tuviera algún poder, él restauraría su propia vida. Pero Jesucristo tiene el poder para que tengamos vida, salud, comodidad, bienestar en abundancia. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Entendemos claramente que la venida de nuestro Señor Jesús al mundo fue solamente para la salvación del hombre, sin ninguna condición o algún precio a ser pagado. Él nos salvó de gracia, solo por su amor. El que en Él cree, no es condenado. Pero quien no cree ya está condenado, porque no cree en el único Hijo de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3 ver 18. Podremos comprender el significado del creer. La creencia viene acompañada de la fe. Tener fe es confiar y depositar su confianza en aquel que, dejando su gloria, descendió al más bajo escalón de pobreza, donde de cierta vez dijo: las aves del cielo tienen nidos, las raposas tiene covas, pero Hijo de Dios no tiene donde recibir la cabeza. Evangelio de Mateo, capítulo 8 ver. Esta confianza a través de la fe, nos da el derecho de no pasar por juicio, cuando Él dice que el que cree no es juzgado ni condenado. Pero cuando Él dice quien no cree, ya está condenado, porque no cree en el Hijo de Dios. No cree, no confía, no tiene fe. Conclusión: nunca conoció la luz y amó solamente las tinieblas. ¿Quieres decir, una verdadera elección? Y la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Evangelio de Juan capítulo 3 ver 18. Mira cómo esto es fácil de comprender. La salvación es una elección. Si elegimos la luz, no pasaremos por juicio, y vamos a vivir eternamente con Dios. Pero si elegimos las tinieblas, elegimos a otro Dios, un Dios minúsculo, que no tiene poder para salvar, pero la elección de las tinieblas consecuentemente conduce a la muerte eterna, es decir, no formarán parte de la eternidad con Dios. Ele plantou a semente ele plantou nos corações, a semente do amor e a semente
nos corações germinou, e a semente os corações transformou, e ele regou a semente com seu sangue, ele regou a semente do amor, com seu sangue ele regou a semente do amor, com seu sangue ele regou, com seu sangue ele regou. Semente deu o fruto do amor, e o fruto da semente a todos ele amou, e o fruto da semente amou a quem cantou, e o fruto da semente amou a quem plantou, e o fruto da semente amou a quem plantou, amou a quem plantou, amou a quem amou a quem plantou, amou a quem plantou. E o fruto da semente a todos ele amou, e o fruto da semente amou a quem cantou, e o fruto da semente amou a quem plantou, e o fruto da semente amou a quem plantou, amou a quem plantou, amou a quem plantou, amou a quem plantou, amou a quem plantou. A quem